El politólogo Carlos Sánchez Berzaín describe cómo el crimen organizado transnacional de Cuba ha convertido a Venezuela en su principal satélite en los últimos 25 años. Bueno, lo que se conmemora hoy día es un día histórico para recordar lo que debería ser Cuba, porque Cuba tiene 65 años y 5 meses de dictadura y unos días más. Es la dictadura jefe de un sistema de crimen organizado transnacional que ha convertido en los últimos 25 años a Venezuela en su principal satélite dictatorial, a Bolivia desde hace cerca de 20 años y desde el 2007 a Nicaragua. Pasó por ahí el Ecuador con Rafael Correa, pero fue rescatado por Lenín Moreno. O sea, hoy día Cuba es la dictadura que se está desintegrando. Yo tengo un análisis que titula "El rol de las democracias ante la inevitable desaparición, ante el inevitable crisis y caída de la dictadura cubana", porque la dictadura cubana hoy día es un fracaso económico, el pueblo está en absoluta miseria, tienen horas de luz, no tienen comida, no tienen servicios básicos, el cuento de la medicina es inexistente, o sea, no hay economía, es un fracaso histórico. Es un fracaso social y es un fracaso político. Pero lo más grave de todo esto es que no tienen opciones. No ha de aparecer de nuevo una Venezuela como Chávez el año 1999, que le entregue el país más rico de América Latina para que en 25 años lo ponga en el nivel de miseria de Cuba, que es lo que han hecho. China, Rusia, Irán, que son las dictaduras extracontinentales en las cuales Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua se apoyan, no les van a dar dinero, de manera que es absolutamente inviable la dictadura cubana y va a implosionar en cualquier momento. Y las democracias frente a eso tienen un papel que cumplir. Y el papel único que se puede cumplir es respaldar el esfuerzo del pueblo cubano que está luchando por su libertad para retornar la democracia. Y cuando eso suceda en Cuba, ha de acontecer en toda la región. Porque si cae la dictadura de Cuba, que está deshaciéndose, cae la de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua, que son sus satélites, son sus ámbitos de operación y de explotación, porque juntos forman el conjunto de narcoestados y de amenaza terrorista en la América Latina. La dictadura cubana, para mantenerse en el poder, ha contado con la llegada de Chávez para comerse a Venezuela y de igual manera a todos los países de izquierda de la región que la sustentan. ¿Y por qué lo era? Porque el 91 desaparece la Unión Soviética y la dictadura cubana era un parásito de esa dictadura. Entonces entra en un proceso de desaparición, de extinción económica hasta que llega Chávez. Del 99 hasta hace 2 o 3 años se han comido Venezuela y se han comido la economía del Brasil con Lula y se han comido la economía del Ecuador, de Nicaragua, de Bolivia y de otros países. Pero ahora no hay más. O sea, se acabó el hecho de tener fuentes que no sean del narcotráfico, del crimen organizado hoy día, que no alcanza para sostener al pueblo cubano. Hoy día la miseria del pueblo cubano es mucho más grande que la de 1999 en el denominado periodo especial. Por eso la gente se está yendo, por eso este año y el año pasado hemos visto no un Mariel, sino 3 Marieles, el equivalente a lo que en su momento fue la más grande salida de cubanos de la isla, 3 veces el año pasado. Entonces, en ese sentido, no hay ninguna viabilidad, no tienen opciones. ¿Por qué? Porque no hay cómo producir. Por más que consigan petróleo, que no lo tienen, sus usinas eléctricas no funcionan más. Su sistema de turismo está totalmente liquidado. ¿De qué vive un país? Vive del terrorismo, vive de la explotación de médicos esclavos, vive de mandar gente a Rusia a combatir contra Ucrania, pero no alcanza. Eso es puro crimen organizado. Destaca Sánchez Berzaín que la diáspora venezolana es exilio porque ha sido obligada a salir del país para poder sobrevivir. Venezuela ha expulsado 8 millones de habitantes, representa casi el 20% de su población. En cambio, Cuba, en los 65 años de dictadura, ha expulsado casi el 50% de su población. Entonces, eso es resultado de la dictadura. ¿Por qué la gente se va? No se va solamente porque no tiene trabajo o no tiene posibilidades de alimentarse, y es una razón muy grande. Se va porque hay inseguridad. Se va porque en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, el rato que quiere el dictador, mete preso al que quiere, lo tortura,
tortura y lo puede asesinar, persigue a la gente. Eso es el exilio, lo que se llama, lo que han venido a llamar la diáspora venezolana, es exilio, porque eso se ha hecho a la fuerza, nadie se ha ido voluntariamente. Y el rato que vuelva la democracia a Venezuela, lo mismo que a Cuba, van a volver los venezolanos y los cubanos a su país, porque están encantados de volver a un país donde tengan simplemente libertad. En ese sentido, lo que estamos viendo en Venezuela es la repetición del modelo cubano, porque hoy día, mal que nos pese, Venezuela es la principal colonia cubana. Han transformado, le han entregado a Cuba toda la riqueza venezolana, y en vez de que Cuba se equipare al nivel de desarrollo y economía que tenía el año 1999 o 2000 Venezuela, han bajado a Venezuela al nivel de miseria que tenía Cuba. Con el número de presos políticos, con la metodología de terrorismo de Estado, con la violación de derechos humanos, con crímenes de lesa humanidad, con tortura y con asesinatos. Lo que pasa en Cuba pasa en Venezuela, y se sabe más de un lado o del otro dependiendo el nivel de libertad en el que se pueda filtrar aquello. Por eso, cuando hablamos de Venezuela, estamos hablando de elecciones en dictadura. La caída del régimen cubano es la caída de todos los países satélites de esa cruel dictadura. Ahora estamos recibiendo gente de Cuba, la juventud de Cuba, la prensa de Cuba, la gente que hace resistencia en Cuba. Ha llegado el periodista Iván García, se van a conectar por Zoom y por otros medios 4 o 5 periodistas más de Cuba, y vamos a tener una expresión desde el exilio con Tony Costa, con Pedro Corso y con gente joven que acaba de salir de Cuba, incluido un sacerdote de la Iglesia Católica. La pregunta es, ¿qué hacer para que Cuba recupere la libertad y la democracia? Pero ¿qué hacer por el pueblo, no por el régimen? Porque no hay manera de recuperar la libertad y la democracia siguiendo la misma mala práctica. Mejor imposible, puntualiza el doctor Sánchez Versailles, que para quebrar la dictadura en Venezuela hay que cambiar el sistema y hay que ilegalizar el socialismo del siglo XXI para que no haya impunidad. O sea, ahí cuando yo escucho en Venezuela, y entonces se quedará con una parte del poder y con unos representantes el chavismo o el madurismo. Señores, para quebrar la dictadura hay que primero cambiar su sistema jurídico, que es de absoluta impostura y violación de derechos humanos, y decir un terrible no a la impunidad. La gente que esté en la corrupción, en la violación de los derechos humanos, en los delitos de lesa humanidad en Cuba, en Venezuela, en Bolivia y Nicaragua, no puede quedarse de congresista o con un partido político. Imagine usted que después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial no hubieran ilegalizado el partido nazi. Entonces de eso se trata, de ilegalizar a este sistema del socialismo del siglo XXI, que es crimen organizado, es narcotráfico, es terrorismo, es migración forzada, es tortura, es violación a los derechos humanos.